Sean muy bienvenidos a la Dieta del Edén. El tema que vamos a presentar en este día forma parte del estudio de la semana pasada y lo hemos titulado ¿Debemos salir de Estados Unidos? Comparte este video para beneficiar a otras personas. Dios te bendiga. Nuevamente con ustedes, hermanos. Es mi deseo, oración, que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, gozando de salud. En esta tarde vamos a hablar de la segunda fase de la ley dominical, que es la ley dominical nacional. Y vamos a tener como subtítulo: ¿deberíamos salir de los Estados Unidos? Suena un poco interesante. Vamos a leer en el Conflicto de los Siglos, página 339, cuando los Estados Unidos apenas se estaba formando y era una tierra de libertad, como hasta hoy todavía. En el antiguo documento que nuestros antepasados expidieron como su Carta de Derechos, la Declaración de Independencia, declaraban lo siguiente. Este capítulo es América, Tierra de Libertad, el Conflicto de los Siglos, página 339. Sostenemos como evidentes estas verdades, a saber, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. No se necesitaba argumentar para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón. Fue este sentimiento el que, desafiando leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es un principio innato que nada puede desarraigar. Este era los Estados Unidos en su fundación, la libertad de conciencia y las leyes divinas por encima de las leyes humanas. Pero al pasar de los años, la situación ha ido cambiando. El Conflicto de los Siglos, en el párrafo que acabamos de leer, Elena de White narra cómo surge Estados Unidos como una tierra prometida, una tierra de libertad. Pero en 1894, Elena de White escribe lo siguiente en una carta 23C, que está recopilada en Mensajes Selectos, tomo 3, página 442. Los Estados Unidos, donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz. Cuanto más nos acercamos a las escenas finales de la historia de esta tierra, más pronunciada será la obra de Satanás. Aparecerán toda clase de engaños para apartar las mentes de Dios por medio de las artimañas de Satanás. Los Estados Unidos
pueden llegar a ser el lugar de mayor peligro. Eso es lo que dice Elena de White. ¿Por qué los Estados Unidos, el lugar de mayor peligro? Y la pregunta nuevamente sería, ¿es necesario que los adventistas del séptimo día salgan de los Estados Unidos? Principalmente aquellos que han emigrado a ese país y que tienen su país natal, puede recibirlos gustosamente. Ahora, en 1888 surge en nuestra iglesia Alonzo T. Jones con el mensaje de la justificación por la fe. En el Congreso de Minneapolis en 1888 él presenta este mensaje. Pero él era un defensor del sábado. Él defendía el sábado y la libertad de conciencia aún ante la legislación de los Estados Unidos. En 1888 también él se presenta ante el Congreso de los Estados Unidos porque ya había una iniciativa de ley, una ley dominical nacional, y él se presenta allí para abogar por la libertad de conciencia. Esa iniciativa había sido presentada por el senador Blake y Alonzo T. Jones tuvo un diálogo muy fuerte con él en defensa de la libertad de conciencia. Si hay alguien que sabe de ley dominical nacional, es Alonzo T. Jones. Él escribió un libro llamado así, La Ley Dominical Nacional, publicado en 1889. Les recomiendo que lean ese libro, búsquenlo en la internet. Ahí está, Alonzo T. Jones, La Ley Dominical Nacional, pionero de la Iglesia Adventista. Él, por inspiración, escribe un mensaje para los adventistas del séptimo día, que en estos tiempos ha sido minimizado, que no fue inspirado por Dios. Yo no estoy diciendo que él haya sido un profeta del Señor, pero a cada uno de nosotros Dios puede utilizarnos en algún momento para decir alguna frase, algún pensamiento. Quizás no para escribir libros, pero sí podemos influenciar a las personas con alguna frase, por muy pequeña que sea. Y él escribe lo siguiente, vean, preocupado por la ley dominical. Él en 1901, años después de que había pasado esa efervescencia de la ley dominical nacional, él escribe, el día viene cuando cada adventista del séptimo día en los Estados Unidos daría todo lo que tiene si pudiera estar fuera de los Estados Unidos. Permítame decir eso otra vez. Estoy diciendo algo que le interesa a cada adventista del séptimo día. El día viene y no está lejos cuando cada adventista del séptimo día deseará en lo más profundo de su ser estar fuera de los Estados Unidos, y multitudes se condenarán a sí mismos y se reprocharán bajo la condenación que no salieron de los Estados Unidos cuando tuvieron oportunidad. Conferencia General es un boletín de la Conferencia General en 1901. Alonzo T. Jones lanza esa advertencia para los adventistas del séptimo día. Elena de White vivía todavía en ese tiempo, ella falleció en 1915. Y esa frase él la escribe en ese boletín de la Conferencia General en 1901. Si Elena de White no hubiese estado de acuerdo con ese pensamiento, seguramente lo hubiera dicho, el hermano Alonzo T. Jones está equivocado. No es cierto, hermanos, continúen viviendo aquí en los Estados Unidos, no pasará nada. Pero si ella no dijo nada al respecto es porque estuvo de acuerdo. Ahora la invitación es para todos los hermanos adventistas que viven en los Estados Unidos. ¿Será necesario abandonar los Estados Unidos? Vean lo que dice la sierva del Señor en Maranata, el Señor viene, página 214. Los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido, pero el día en que restrinjan la libertad religiosa, adjuren del protestantismo y apoyen al papado, habrán colmado la medida de su iniquidad, y en los libros del cielo se registrará que han incurrido en apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina de la nación.
Para concluir, hermanos, si los habitantes de Estados Unidos deben salir de ese país antes de la segunda fase de la ley dominical, es una pregunta que están por responder cada uno de ustedes. El 9 de enero de 1863, Abraham Lincoln abolió la esclavitud en los Estados Unidos. De ese año han pasado ya 158 años. Pero algunos años después le preguntaron a Elena de White si creía que iba a haber nuevamente esclavitud en los Estados Unidos, si habría un posible resurgimiento de la esclavitud. Manuscritos inéditos. En la última página, 362, ella respondió: me ha sido indicado que diga a nuestro pueblo en todas las ciudades del sur que permitan que todo lo que se haga según la dirección del Señor. La obra se está acercando a su término. Estamos más cerca del fin que cuando empezamos a creer. Satanás está haciendo todo lo posible por bloquear el camino al avance del mensaje. Está esforzándose por lograr la promulgación de una ley dominical que dé como resultado la esclavitud en los territorios del sur y cierre la puerta a la observancia del verdadero día de reposo que Dios ha dado a los hombres para que los santifiquen. Carta 6, 1909. Hermanos, la decisión está en la mano de cada uno de ustedes. Nosotros únicamente advertimos sobre lo que está escrito en ese país que fue un país de esperanza, de bienestar, de progreso, pero que cuando llegue la segunda fase de ley dominical se declarará en los cielos ruina nacional. Es mi deber advertirles, y ustedes deben orar por esa salida de los Estados Unidos cuando aún hay tiempo. Hagamos caso a los pioneros, hagamos caso a la profetisa del Señor. Dios les bendiga a cada uno. Es mi deseo y oración. Amén.